Dios les bendiga, feliz sábado, queridos hermanos, ¿cómo están? Con el gozo de compartir con ustedes la palabra de Dios, poder gozarnos, crecer en gracia y conocimiento, como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando habitó aquí entre nosotros, como hombre. Queridos hermanos, vaya que estamos viendo precursores del fin. Precursores son aquellos elementos que justo acontecen antes del final de todas las cosas, en este caso de la última gran crisis sobre la tierra. Primeramente nos sacudió esta pandemia. Hoy se cumplen 2 años. 2 años de que se declaró la pandemia aquí en México. Y ese 13 de marzo más o menos, me parece, fue, ya prediqué presencial, pero con el templo cerrado ya en la fe. Y en la siguiente sábado ya fue la orden de cerrar todos los templos. Ese sábado todavía no había orden de cerrar todos los templos, pero cada templo, con las propias precauciones que quiso tomar, tomó su decisión. Allá en la fe se cerró el templo para los hermanos y todavía llegamos a predicar a partir de ahí. 2 años, queridos hermanos, y las cosas se han relajado un poco. Sin duda, ya no van a ser las cosas como eran antes, para acabar pronto, pues, para entender aquello que conocimos nosotros, aquella libertad absoluta de convivencia que nosotros llegamos a tener. Ya no va a ser así. Las cosas están cambiando, queridos. Y la peste, este tipo de enfermedades, es una de las señales que Jesús indicó ocurrirían previo a su segunda venida. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen desde la plataforma digital. Que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes. Gracias, amén, por acompañarnos en esta adoración, hermanos. Y quienes tampoco van a olvidar estos tiempos son nuestros hermanos de Ucrania, queridos hermanos. Hoy un mensaje sobre un misil que había caído en el patio de una iglesia nuestra allá en Ucrania. Y bueno, toda la obra que ADRA está haciendo allá en las iglesias, las instituciones adventistas que han abierto sus puertas para acoger a personas que no tienen a dónde ir. También nación se levantará contra nación, dijo nuestro amado Jesús, como un precursor inmediato anterior a la crisis final, que nos lleva a la segunda venida de Jesús. Estas son señales que acontecen antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y ya estamos, y yo cuando estábamos con esta pandemia, nunca me imaginé que a estas alturas de la vida, un país como Rusia atacara a un país tan grande como Ucrania. Ucrania es la segunda república más grande después de la Rusia de la antigua Unión Soviética. Es un país gigante, increíblemente productivo, con una gran riqueza natural. Ucrania, de la ex Unión Soviética, y es donde existe el mayor número de adventistas, de hecho sea de paso, queridos hermanos. Hacia allá vamos. Y ahorita dice mi hermano Eduardo que somos el mismo número de adventistas que desde hace una década. Pues, ¿qué está pasando entonces, queridos hermanos? Yo estoy convencido firmemente que mientras el pueblo de Dios no entienda, abrace, viva y predique el mensaje del tercer ángel, no va a haber un reavivamiento en la iglesia. Y el tema es que no podemos continuar así como estamos. En el mundo están ocurriendo las cosas que tienen que ocurrir.
En donde no veamos que estén ocurriendo esas cosas es dentro de la iglesia. No estamos haciendo nuestra tarea, como decía nuestra hermana hace un rato. Tenemos que hacer nuestra tarea. Nuestra lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Apocalipsis 14, y de hecho vamos a hablar acerca del triple mensaje angélico con un énfasis especial al mensaje del tercer ángel, porque es el mensaje mediante el cual Dios purificará a su pueblo y lo va a preparar para poder enfrentar exitosamente la última gran crisis sobre la tierra. Acá dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene el evangelio eterno, dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje fue originalmente predicado desde 1831, queridos hermanos. El mensaje del primer ángel, por la primera predicación de Guillermo Miller. Y podemos hablar que de 1831 a 1844 estuvo predicándose por primera vez este mensaje por los pioneros de la iglesia adventista. En aquel tiempo, por supuesto, Miller predicaba un juicio ejecutivo. Él no terminaba de entender bien, como sabemos, la profecía de los 2300 días. Entonces él predicaba de Jesús, y cuando Jesús venga hay un juicio ejecutivo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22, he aquí, yo vengo pronto y me galardón conmigo para darle a cada uno según haya sido su obra. Entonces dice Miller, viene Jesús y por lo tanto, naturalmente, un juicio. Entonces empieza a predicar el juicio, aunque no el juicio correcto, ¿verdad? Pero empieza a predicar y el evangelio eterno también. El evangelio eterno, queridos hermanos, nosotros estuvimos estudiando parte de esto en la escuela sabática en esta lección, pues son las buenas nuevas. Es la encarnación de Dios Hijo en la familia humana para vivir una vida perfeccionada en su humanidad, para que pudiera ascender al cielo después de haber dado su vida por nosotros y ofrecer su justicia perfecta en tu beneficio y en mi beneficio. Esas son las buenas nuevas. ¿Qué estaba ocurriendo alrededor del mundo en esos años? 1844, 1880, 1888, con aquella gran predicación de Wagner y Jones en Minneapolis. ¿Qué ocurría en esos años en el mundo? Bueno, pues se estaba inventando, ya se había inventado la locomotora, se estaba inventando la anestesia, se estaba inventando la máquina de coser, se estaba inventando el fonógrafo, por supuesto, se estaba inventando la aspirina, se estaba inventando la Coca-Cola, Eduardo, en 1886, 2 años antes de la predicación del mensaje del tercer ángel, se inventó la Coca-Cola, se inventó la bicicleta en esos tiempos, se inventó el elevador, se inventó el avión. Imagínense todo esta convulsión de conocimiento que estaba ocurriendo alrededor del mundo, queridos hermanos, retando y expandiendo las fronteras del conocimiento humano. Y acá un grupo de creyentes predicando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Era un mundo convulsionado por sus ideas, por su desarrollo, por sus descubrimientos. Y aquí un grupo de unos cuantos diciéndoles que el mundo se iba a acabar. En esos tiempos apenas se estaba construyendo la Ciudad de México. Inglaterra estaba peleando contra Portugal.
Sion y Japón estaban también en armas, levantados el uno contra el otro. Cuántas cosas de interés ocurrían en el mundo, y este grupo aparentemente lleno de gente obstinada, predicando algo que chocaba con la ciencia y los descubrimientos del ser humano, que decían, nos espera una época dorada verdaderamente por tanto descubrimiento que estamos haciendo. Me llama poderosamente mi atención. Hoy en día igualmente, ¿verdad? La tecnología ha perturbado y cambiado nuestras vidas por completo en todo tipo de escenarios. No solo en nuestro estilo de vida, pero en el trabajo y en los avances médicos que se han realizado también en muchas arenas distintas. Y aquí un grupo de personas debemos de estar predicando que debemos de ponernos a cuenta con Dios, porque Cristo viene pronto. Y todo esto que nosotros conocemos se va a terminar. Les debe sonar extraño, queridos hermanos, pero nosotros, con la valentía, con la fe, con la dedicación, con el esfuerzo, con el compromiso, con el amor de aquellos pioneros que trabajaron en aquel tiempo de 1844, igualmente debemos de nosotros de emular ese ejemplo de vida. A mí me gusta mucho cómo este versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Se predicó un juicio en aquel tiempo, entre 1831 y 1844, pero ustedes recuerdan que es precisamente después del gran chasco de 1844, cuando Irán Edson tiene aquella visión sobre el santuario celestial. Y entonces, con Owen Crozier, con el doctor F. Bekan, se ponen a estudiar nuevamente la escritura y encuentran una luz maravillosa. Y toma fuerza nuevamente la predicación del juicio. Nada más que ahora, pues no es un juicio ejecutivo, sino que es un juicio investigador que ha iniciado a partir de 1844. Y la verdad presente empieza a establecerse de una manera poderosa en el mundo cristiano. La verdad, queridos hermanos, siempre trae un juicio y siempre trae división. En aquel tiempo la verdad nos dividió y en este tiempo la verdad también nos va a dividir. Tratar de esconder la verdad para evitar divisiones es una de las estrategias más exitosas de Satanás. No hagas olas, no hagas barullo, no molestes, mete la verdad debajo de un tapete, porque lo que buscamos es la unidad. Sí, la unidad, pero la unidad en la verdad, no la unidad en el error. A nadie le interesa más que a Satanás y a sus súbditos estar unidos en el error. Y acá dice, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje del primer ángel es también un eco de los 10 mandamientos, de Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Se acuerdan ustedes, queridos hermanos? Vamos a leer Éxodo 20. Estoy seguro que la mayoría reconoce esos versículos, pero es cuando se da la ley a Moisés. Y Éxodo 20, el versículo 8, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, porque el día de reposo no es una institución judía. El día de reposo se le entregó a Adán y Eva en el mismísimo Edén. Adán y Eva, los padres de la raza humana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni nadie que se encuentre dentro de tus puertas. Se dice el versículo 11.
porque en 6 días hizo Jehová el mismo mensaje del primer año. Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Este es el único mandamiento en donde se establece la autoridad de Dios y el por qué merece nuestra adoración. Y es exactamente lo mismo que proclama el mensaje del primer ángel. Nos dice que adoremos a Dios, pero también nos da el porqué de esa adoración, la justifica. Nos dice porque Él es nuestro creador. Y luego dice el versículo 8. Ese mensaje se predicó ya en los tiempos mileritas, pero debe continuar predicándose hasta el fin del tiempo de gracia, queridos amigos. Y el segundo ángel viene con su mensaje en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje del segundo ángel fue predicado la primera vez en el verano de 1843 por un pastor congregacionalista ya milerita, Carlos Fitch. Y el motivo de esa predicación fue por el rechazo de las iglesias protestantes en aquel tiempo del mensaje milerita, particularmente porque el conocimiento popular de aquel tiempo era que primero íbamos a tener 1000 años de paz aquí en la tierra, como si en realidad pudiéramos experimentar nosotros 1000 años de paz aquí, y luego la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y Miller eso lo predicaba al revés. Y como no tenían ellos argumentos bíblicos para contrarrestar la predicación de Miller, ¿qué hace la persona frustrada que no puede enfrentar la verdad? Agrede, se violenta. Entonces, la respuesta fue echar para afuera de las iglesias a las personas que abrazaban y que creían en el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces ahí Carlos Fitch dice: todas esas iglesias que se oponen a la predicación de la segunda venida de Jesús son Babilonia. Salgan de Babilonia, es el mensaje de Carlos Fitch, la primera vez que se predica en el verano de 1843. Obviamente Babilonia aún no ha caído, pero ya empezó a caer. Babilonia, queridos hermanos, nosotros lo identificamos como toda organización, principalmente religiosa, que se opone a los caminos de Dios, que se opone a la verdad presente. Esa es la Babilonia a la que se refiere la Biblia. Es el enemigo de Dios, las agencias humanas que utiliza Satanás para hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra la verdad presente. ¿Cuándo va a caer esta Babilonia? Cuando las iglesias protestantes se hayan unido, las protestantes apóstatas se hayan unido con la Iglesia Católica, y entonces este cuerpo religioso se une con el Estado para promulgar la ley dominical, entonces se derramará la última gota de la ira de la copa de Dios, y la caída de Babilonia será completa, la manifestación de la imagen de la bestia será completa, y se empezará a terminar el tiempo de gracia, primeramente para el pueblo de Dios, y un poco más adelante se va a cerrar el tiempo de gracia para todo el mundo, como lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es esto de que hace que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación? Ese vino, queridos hermanos, pues son las doctrinas falsas.
Y las principales, de entre muchas, las principales doctrinas falsas que usa la Babilonia en el fin del tiempo, uno es el establecimiento de un falso día de adoración, haciendo o queriendo pasar el domingo en lugar del sábado, y la otra es la inmortalidad del alma. El primer error, el falso día de reposo, une a la Iglesia Católica con las iglesias protestantes apóstatas. Y la proclamación de la inmortalidad del alma une a estas iglesias con el espiritismo. Y se forma la triple alianza satánica de la cual nos habla Apocalipsis 16. ¿Quién está detrás de todo esto? Obviamente, el enemigo de Dios, Satanás. Y dice aquí, queridos hermanos, ese es el versículo 8, mensaje que se empezó a predicar en aquel tiempo, y tenemos que continuar predicando ese mensaje hasta el fin del tiempo de gracia. En el versículo 18, en el capítulo 18, perdón, voy a leer los primeros 4 versículos. Este es el mensaje del cuarto ángel, que es igual que el segundo, pero vuelve a predicarse con mucho más fuerza, con más poder hacia el fin del tiempo, y se une a la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice este mensaje del cuarto ángel? Es una repetición del segundo. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, dice Apocalipsis 18:1, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Recuerden, hermanos, que estos ángeles de Apocalipsis 14:6, 14:8, 14:9, 18:1, los ángeles son mensajeros de Dios. Y en este libro, con un significado altamente simbólico, esos ángeles representan al pueblo de Dios, representan a la iglesia. Esa predicación de los ángeles, queridos hermanos, en realidad son los siervos de Dios, tú y yo, predicando, proclamando esos mensajes con la fe de Jesús. Y dice aquí, esto del versículo 1 es maravilloso porque dice que la tierra fue iluminada con su gloria. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Si el ángel es la iglesia, significa que la tierra fue iluminada con la gloria de la iglesia. Pero la iglesia no tiene gloria, quien tiene la gloria es Dios. Entonces eso nos implica que es la iglesia del fin del tiempo que está reflejando el carácter de Jesús. Ese es todo un tema, queridos hermanos, para otra ocasión, si el Señor lo permite. Nada más les digo que quien está cerrando la predicación es la iglesia militante victoriosa. Y ahorita les voy a decir, es una iglesia que ha obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. No es cualquier cosa, no es poca cosa, queridos hermanos. Es un acontecimiento universalmente fantástico. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 18, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pues tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos este mensaje para no ofender a las personas, obviamente, queridos hermanos, pero también debemos de ser firmes al exponer la verdad. Así es que necesitamos sabiduría de lo alto, porque nuestra mente puede traicionarnos al ser muy suavecitos y esconder la verdad, o que se nos pase la mano y terminar insultando a nuestros escuchas, queridos hermanos. Necesitamos la sabiduría del cielo. Necesitamos un tacto divino para poder presentar con firmeza la palabra. Claro que a las personas lo primero que les presentamos no es esto, ¿verdad? Esto viene siendo una consecuencia, y una vez que la persona se ha enamorado de Jesús, entonces va a buscar la verdad a costa de lo que sea. Y toda persona que está buscando la verdad para obedecerla, dice Dios que Él le va a revelar
esa verdad. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esta fornicación es una fornicación espiritual, queridos hermanos. Nosotros sabemos que aquí entre la gente, fornicar es una relación sexual ilícita, en el sentido de las agencias de las organizaciones religiosas. Fornicar implica una relación ilícita de la iglesia con el Estado. ¿Por qué está fornicando? Porque la relación de la iglesia con su marido es con Dios. Y cuando se aleja de Dios y rompe su pacto con Dios y va a buscar pacto con las autoridades estatales de este mundo, entonces se dice que Babilonia está fornicando. Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Ahorita vamos a ver un poquitito acerca de este tema de las plagas, pero esa es la gran advertencia. Sal de Babilonia, sal de las iglesias que se oponen a la verdad presente, porque si no lo haces, vas a participar de la ira de Dios que se manifiesta mediante el derramamiento de las últimas plagas. Eso es el mensaje del segundo ángel. Entonces, recapitulando, mensaje del primer ángel es la predicación del evangelio eterno, las buenas nuevas del evangelio eterno, la encarnación de Cristo Jesús, su sacrificio por nosotros, su perpetua, continua intercesión ante el Padre en el santuario celestial para ofrecer su justicia perfecta en nuestro beneficio. También se predica el juicio, que hoy en día nosotros entendemos es el juicio investigador que ocurre a partir del 22 de octubre de 1844 en el cielo. Y básicamente el juicio investigador es un juicio para borrar. Jesús está borrando. ¿Qué está borrando Jesús? Ustedes saben que todos nuestros pecados, aunque hayan sido perdonados, están registrados en el santuario. La Biblia nos habla del libro de registros. Y en el libro de registros es donde están todos los pecados que hemos cometido, de palabra, de acción o de pensamiento. Está escrito todo. Rumbo. Y nuestro Señor Jesús también tiene un libro de la vida del Cordero. Todos los que alguna vez hemos profesado la fe cristiana y hemos exclamado nuestro amor por Jesús, estamos escritos en ese libro. Estamos escritos en ese libro, pero nuestros nombres también están en el registro de pecados, con todos los pecados que hemos cometido. Nuestro Señor Jesús está revisando nombre por nombre. Y si la persona vivió con un Jesús reinante en su corazón, lo que hace Jesús con su sangre es borrar todos sus pecados. Y el nombre de esa persona queda permanentemente en el libro de la vida del Cordero. Pero si se encuentra una persona que hablaba de Cristo, disculpen la expresión, de dientes para afuera, que Cristo no reinó en su corazón y que los motivos que lo impedían a la fe cristiana no eran puros ni santos, entonces Jesús también va a borrar, pero no sus pecados, va a borrar su nombre del libro de la vida. Oye, los que no se confesaron cristianos de amar a Jesús, pues esos no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces ellos no pasan por el juicio investigador. El juicio investigador es exclusivamente para los cristianos. Y estamos viviendo hoy día bajo el tiempo del juicio investigador. Bueno, y yo ya sé si pasó mi nombre allá arriba o no. Bueno, nosotros sabemos por lecturas del Espíritu de Profecía
que el juicio investigador empezó por los muertos y que ciertamente no vamos a saber nosotros cuando pase nuestro nombre de los vivos allá en el cielo, pero sabemos que cuando caiga la primera plaga, el juicio investigador ya terminó, la gracia ya terminó. Si cae la primera plaga y no le cae a una persona, pues significa que esa persona es un fiel miembro de la iglesia victoriosa de Dios, ¿verdad? En lo personal, por las lecturas que he hecho, es a partir de la ley dominicana cuando empieza el juicio de los vivos. Y por eso dice Pedro que el juicio empieza por la casa de Dios. Y en ese caso por los adventistas del séptimo día, que somos los que conocemos el tema del gran conflicto, de la gran controversia entre el bien y el mal. Cuando venga la ley dominicana, nosotros somos los primerísimos que tenemos toda la información en las manos para tomar una decisión. Y el día que salga la ley dominicana, tú y yo vamos a tomar una decisión, quedarnos del lado de Jesús o aceptar las promesas temporales de los hombres. Y ahí empieza el juicio de los vivos con la ley dominicana, queridos hermanos. Entonces, regresando aquí a Apocalipsis 14, eso es el mensaje del primer ángel, la predicación del evangelio, la predicación del juicio. El mensaje del segundo ángel es la predicación sobre la caída de Babilonia y la invitación para que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Sí dije bien, el pueblo de Dios salga de Babilonia, porque hay muchos creyentes fieles de Dios en otras iglesias, en muchísimas. Posiblemente hay más afuera que adentro, queridos hermanos. Sin duda, porque somos 20 millones de adventistas que hay en el mundo, queridos hermanos. De más de 6,000 millones, no me cabe duda que hay un número mucho mayor de fuera de la iglesia que son fieles a Dios, que son fieles a Jesús, y cuando escuchen la verdad presente saldrán de donde están. Versículo 9 de Apocalipsis 14. Llegamos al mensaje del tercer año. Ahorita nuestro Señor Jesús nos está invitando que lo sigamos hacia adentro del velo en el lugar santísimo por fe. Y que ahí estemos con Él, porque Él está intercediendo por ti y por mí. Y esa es la invitación. Si yo no llego a creer en el juicio investigador, no puedo seguir a Jesús por fe a través del velo. Y si no puedo hacer eso, pues no entiendo cómo podemos nosotros alcanzar la gracia si Jesús es el único mediador e intercesor entre Dios y el hombre. Dice Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, o sea, puro, sin mezcla de misericordia. ¿Quiénes son los que van a recibir la ira de Dios? Los que hayan recibido la marca en su frente o en su mano. ¿Quiénes son los que van a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano? Aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Eso es lo que dice. Qué curioso, queridos hermanos. Aquí el versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca en su nombre.
Ahí nos acaba de describir Juan el Revelador a las personas que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de la bestia. Y ahora en contraste, dentro del mensaje del tercer ángel, en contraste nos revela a otro grupo de personas. Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué cosa más hermosa, queridos hermanos. Y qué antagónico, pero él nos pone el negro y el blanco, Juan. Aquí están los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lógica consecuencia, queridos hermanos, quienes reciben la marca y adoran a la bestia y a su imagen, no guardan los mandamientos de Dios ni tienen la fe de Jesús. Es un silogismo sumamente sencillo, queridos hermanos. Es muy sencillo. O sea, que la ley de Dios sigue siendo un referente hasta el fin del tiempo. El propósito más grande de Satanás es hacerte creer que la ley de Dios ya no tiene vigencia. Y una prueba maestra, una acción maestra de él, es hacerte creer casi toda la ley. Casi toda. De manera tal de que te tenga tranquilo, te tenga anestesiado, sedado, adormilado, creyendo que si cubres casi toda la ley, estás bien. Pues dice el cuarto mandamiento, no tienes que obedecerlo, no es para ti, será para otros. Pero tú sigues todos los otros mandamientos. ¿Cuál es el problema? El problema es que dice Santiago que el que ha transgredido un mandamiento es culpable de haber transgredido toda la ley. Eso lo sabe Satanás. Aparentemente no lo sabe la mayoría de la gente que se siente tan en paz y tan tranquila en transgredir cada semana de una manera sistemática el cuarto mandamiento, que es el único que establece el por qué Dios tiene derecho a recibir nuestra adoración, porque es nuestro creador. Veamos esto. Bueno, y dice aquí, estos que adoran a la bestia a su imagen, si me voy un capítulo atrás, al capítulo 13, el capítulo 13 es uno de nuestros capítulos favoritos de Apocalipsis porque nos habla de dos grandes bestias que han sido distinciones proféticas de la iglesia adventista. La primera bestia de la que habla el capítulo 13, pues todos sabemos que es la Roma papal, la iglesia católica, con todo respeto se ha dicho, y dice aquí, el versículo 4 de Apocalipsis 13, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? Y luego el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos, bueno, todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y luego, si me voy al 14, cuando ya entra en escena la segunda bestia, que nosotros identificamos como los Estados Unidos, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores. Ahí está la relación ilícita, ahí está la fornicación. La primera bestia es una entidad religiosa, la segunda bestia es una entidad política. ¿Y qué dice el versículo 14? Que engaña esta entidad política a los moradores de la tierra por las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y nuevamente, y ya viene ahí la amenaza de que no puedan comprar ni vender y van a matar a todo aquel que no tenga la marca de la bestia, dice el versículo 16. Son cosas tremendas y muy complicadas. Si me voy al capítulo 15 de Apocalipsis, el capítulo 15 es un preámbulo de las últimas 7 plagas que van a caer sobre este mundo. Por eso yo les digo, de repente me han escrito personas algo preocupadas con esta guerra de Rusia con Ucrania por la amenaza nuclear. Tú y yo sabemos que el mundo no se termina con una guerra nuclear. No nos importa lo que pase, nosotros no nos podemos poner nerviosos con eso. Así no termina el mundo. El mundo termina con un reto del hombre en contra de la ley de Dios, demandando la lealtad, la fidelidad y la adoración del mundo cristiano para los decretos formulados por el hombre. Y al final de cuentas, eso es lo que va a generar el fin de las cosas. Porque vas a tener en cuanto a la persona, ¿qué dice Romanos 6:16? Queridos hermanos. Si vamos rapidito a Romanos 6:16. Romanos 6:16, ya estamos allí, muy bien. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cuando la gente está obedeciendo el mandamiento del hombre y adorando en el día equivocado, que es el domingo, está adorando a quien puso ese mandamiento, o sea, al hombre, y se está haciendo esclavo y súbdito ¿de quién? Del hombre. Eso es lo que ocurre en el fin del tiempo, queridos. Y entonces, ahí es cuando recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Y qué ocurre con eso? Pues dice aquí, capítulo 15, versículo 1, Apocalipsis. Viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Por un lado ve a los ángeles con las copas de las últimas 7 plagas, y por otro lado ve al pueblo victorioso de Dios, el que guarda los mandamientos, el que tiene la fe de Jesús, el que no adoró a la bestia ni a su imagen, y por lo tanto, en lugar de tener la marca de la bestia, tiene el sello de Dios. Si la marca de la bestia es para los que adoran a la bestia, ahí el versículo 12 nos dice, pues el sello de Dios es para los que adoran a Dios, guardando todos sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Pero ¿qué es el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos? No es la marca de la bestia. La marca de la bestia es una advertencia. Pero ese no es el mensaje del tercer ángel. Yo les dije que no iba a haber un reavivamiento en nuestra iglesia mientras la iglesia no entendiera, recibiera, abrazara, viviera y proclamara el mensaje del tercer ángel. Tengo más de 20 años estudiando esto, no se lo digo en un arrebato emocional. Y quiero leerles una cita del escrito de profecía para ello. Eventos de los últimos días, página 42. Todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Es decir, esta es la luz mayor.
Y si no tenemos tiempo de leer nada más que esto, nada debe suplir esta lectura, la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha dado una luz menor, que haríamos bien en hacer un poco de tiempo para que además de estudiar la luz mayor, también estudiamos la luz menor. Más de 100,000 páginas publicadas en un periodo de 70 años de ministerio nos hablan de la importancia del espíritu de profecía. Y dice aquí en la página 61 del mismo libro: en estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Los mensajes del primero, el segundo y tercer ángel están unidos entre sí. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los engaños de Satanás. Página 15 también de Evento de los Últimos Días. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Qué les dije de la verdad? La verdad divide. No, eso fue lo que dijo Jesús, que se iban a separar y se iban a acusar entre padres e hijos y entre hermanos y toda la cosa. Su obra es terrible y su misión es tremenda. Es el ángel que quiere separar el trigo de la cizaña. ¿Dónde están el trigo y la cizaña? ¿Están allá afuera o están en la iglesia? En la iglesia. Están en la iglesia. El mensaje del tercer ángel obra una separación entre quienes verdaderamente son hijos de Dios y quienes no lo son. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, dice. Página 171 de Evento de los Últimos Días. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y el contestado: es el verdadero mensaje del tercer ángel. Es decir, la marca de la bestia es la advertencia del mensaje. El verdadero mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación. Bueno, ¿y qué es el mensaje de la justificación por la fe? Si queremos verdaderamente entenderlo, acá dice ella: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Elliot Waggoner y Alonso Jones. Es decir, el mensaje que se predicó de justificación por la fe en 1888, del cual se recopilaron 4 volúmenes, así de alto, 4 volúmenes de escritos de Elena de White con relación al mensaje predicado por Waggoner y Jones, para que veamos la importancia. Pero es este mensaje, dice, el mensaje del tercer ángel, el que va a dividir el trigo de la cizaña. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia de todos los mandamientos de Dios. Todos queremos recibir la justicia de Cristo. Sí, pero una vez recibida la justicia de Cristo, la justicia debe dar fruto. Y el fruto es la obediencia a todos los mandamientos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Yo no sé qué mensaje estés dando al mundo, pero el mensaje que Dios ordenó que demos es este de la justificación por la fe. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Por eso les digo, queridos hermanos, si no entendemos, si no predicamos el mensaje de Waggoner Jones, no va a haber un revelamiento porque no va acompañado por el abundante derramamiento del espíritu. El mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje de la justificación por la fe,
ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Si no estamos la mayoría seguros de que es ese mensaje, no lo estamos predicando, ¿cuándo vamos a terminar de predicar este mensaje del tercer ángel? El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Recuerdan Apocalipsis 18:1? Vi volar por medio del cielo a otro ángel que iluminaba a la tierra con su gloria. El pueblo de Dios debe de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Entonces, queridos hermanos, el triple mensaje angélico ha sido el bastión de la distinción profética de nuestra iglesia desde su nacimiento. Y el mensaje del primero y segundo ángel se ha estado predicando. Pero el mensaje del tercer ángel, en la mayoría de los casos, solamente se ha predicado su advertencia. No se ha predicado el corazón del mensaje, que es el que va a ir acompañado del derramamiento de ese espíritu, que es el mensaje de la justificación por la fe. En una capsulita, el mensaje de la justificación por la fe nos ofrece el perdón por nuestros pecados y poder para obtener la victoria sobre la tentación. ¿Tú crees eso, querido hermano? ¿Crees que el Señor nos perdona y además nos da poder para obtener la victoria? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, dice Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Es hermoso el versículo. Al que venciere, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, así como yo he vencido. El mensaje de la justificación por la fe nos ofrece el perdón de nuestros pecados y también nos ofrece el poder para obtener la victoria sobre la tentación. Que Dios les bendiga.